Bueno, buenas noches a todos, a Voz de Alerta. Como ya saben, pusimos este nombre Voz de Alerta porque siempre el Señor trae una palabra de alerta para su pueblo, para los que pertenecen a esta casa y para todo aquel que está escuchando. Y hoy tenemos una palabra de alerta de parte de Dios para nuestras vidas, para anticiparnos una futura caída o para rescatarnos de lo que ya caímos ahora. Así que antes de compartir ese título, por decirlo de alguna manera, quiero dejar a mi hermano Leo que se presente. Dios le bendiga, buenas noches, buenas tardes a todos los que estén. Vamos a dar tiempo también que se puedan conectar. Mi nombre es Leo, como decía mi hermano. Somos el Ministerio Misionero Maranata Quilmes. Y bueno, esto fue algo que nos encomendó el Señor, de hacer este programa, de buscar la manera, porque estuvimos un tiempo también, ¿no?, en una radio con el hermano Maxi, que le mandamos saludos, bendiciones. Hace unos días estuvimos hablando. La verdad que una bendición, siempre este hermano está de parte dispuesto para lo que Dios, de parte de Dios tenga, ¿no? Y bueno, esto también nos incitó, que un tiempo atrás estuvimos haciendo, ¿no?, antes de la pandemia también programas así, pero bueno, el Señor en este tiempo está de voz de alerta, para alertar a la sociedad, al Haya que está buscando para este tiempo el Señor, de llevar su palabra y de advertir al pueblo, a la iglesia y a todos los que estén, que conozcan de Dios y apartado. Él quiere despertar a todos esos espíritus que están dormidos para este tiempo, para que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y bueno, ir desarrollando el programa a través de la palabra que nos dio, de cosas que vivimos, cosas que vamos experimentando, que Dios nos va revelando en nuestras vidas y que pueda ser de bendición para su vida. También vamos a estar poniendo una pregunta ahora, ¿no, hermano? Sí. Para que usted pueda también ser partícipe y estar ahí con nosotros compartiendo el programa en esta noche. Amén, así es. Así que en cualquier momento va a aparecer esa pregunta para que la puedan estar meditando y identificando qué es lo que está sucediendo. Y el versículo sobre el cual vamos a caminar hoy está en 1 Corintios, capítulo 15, es el versículo 33, que es la palabra que Dios hablaba a nuestros corazones, ¿no? De una u otra manera, a cada uno nos confirmó la palabra. Dice la palabra de Dios en el 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hace un rato estuve meditando en esta palabra y estuve viendo el contexto detrás de este versículo, ¿no? Siempre es importante que nosotros leamos todo el capítulo para que cuando vayamos a esa palabra donde Dios habló en nuestros corazones podamos entender en qué contexto y no desviarnos del propósito principal con el que Dios nos está hablando, ¿no? Y en este contexto dice que a los hermanos de la iglesia de Corinto les habían predicado, algunos andaban predicando que la resurrección ya se había efectuado, que ya no había resurrección, que ya había sucedido y era para el tiempo que Jesús resucitó, resucitaron ahí y ya no había más resurrección. Entonces Pablo se enteró de eso y en su carta lo dejó claramente establecido, ¿no?, que esa enseñanza está errada y que hizo darle esperanza a los hermanos de que sí iba a haber una resurrección, de que sean pacientes. Había momentos donde decía, si nosotros estamos peleando esta batalla por causa de Cristo y no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. O sea, nuestra fe no tiene sentido si no hay resurrección, porque justamente Jesús nos vino, pagó el precio para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna, para una resurrección para vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, por eso caminamos, y les habían quitado toda la esperanza. Entonces, en ese contexto es que Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me llamó la atención una palabra que es la que dice no erréis. Y la estuve buscando. Y la palabra significa planao, que en la Reina Valera, bueno, su definición de por sí significa vagar. Vagar de irse como desviarse del camino, vagar. Pero en Reina Valera se traduce como engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir. Y acá está traducida en un presente continuo que significa están siendo extraviados. Y este es el punto que queríamos tocar hoy. ¿Cuál es la mala conversación que te está extraviando,
está corrompiendo las buenas costumbres. Y cuando hablamos de buenas costumbres, estamos hablando de las buenas costumbres de las que ya sabemos que Dios nos enseñó a caminar, ¿no? Que hemos recibido de parte de la iglesia, de parte de nuestros hermanos, las enseñanzas que hemos recibido, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos dio a cada uno también de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que te está haciendo extraviar? ¿Cuál es la conversación que está corrompiendo tu buena costumbre? Porque veníamos caminando bien, a todos nos pasó que en algún momento Dios nos marcó un camino, Dios nos dijo, bueno, es por acá. Sabemos que la palabra de Dios nos muestra principios bíblicos que son incambiables, que son inamovibles, como por ejemplo el de congregarse, que es un principio bíblico innegable, el de orar, el de ayunar, el de hacer vigilia, el de predicar la palabra, el de ocuparse en buenas obras, en el amor fraternal, en ser luz en esta sociedad llena de tinieblas. Son principios básicos sobre los que nosotros tenemos que estar caminando, ¿no? Pero muchas veces pasa esto, que vienen las malas conversaciones. Y vienen las malas conversaciones y de repente empiezan a extraviarte. Como una de las traducciones era seducir. Esas voces empiezan a seducirte. ¿Y qué es lo que empieza a seducir? Tu concupiscencia, mi concupiscencia. Generalmente, yo estaba meditando esto recién, cuando uno empieza a alejarse del cuerpo de Cristo, empieza a separarse de la iglesia, empieza a separarse de sus hermanos, ¿no? Por causa de una herida, se me venía esto a mi corazón. Y de repente a vos te empezás a hablar con una persona que se alejó de la iglesia por el mismo motivo. Pero la palabra de Dios nosotros sabemos que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hablando de las costumbres, no dejando de congregarnos. O sea, la palabra de Dios a nosotros nos dice que tenemos que congregar, no importa lo que suceda, tenemos que congregar. Pero de repente nos cruzamos con una persona herida que se alejó de la iglesia y yo estoy herido y me estoy alejando de la iglesia, estoy entre esa lucha de que me quedo, me voy, y de repente te topás con esta persona. ¿Y qué pasa? Empieza a seducir, no, porque fulano de tal, y porque esto, y porque lo otro, y porque lo otro, y te empiezan a meter el dedo en la llaga. ¿Y qué hace? Te dejaste de congregar. ¿Te corrompió qué? Tu buena costumbre de congregarte. ¿Entienden? Y esa es la voz de alerta de Dios para hoy. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la conversación? La mala conversación, dice la palabra, que está corrompiendo tu buena costumbre, que te está desviando, que te está retrasando, que frustró el propósito de Dios en tu vida, que cortó de raíz los frutos y los pisoteó por el piso. Y hoy en día te encontrás amargado, te encontrás sin fruto, te encontrás confundido, te encontrás abatido. Bueno, Dios en esta noche te va a hacer identificar qué fue lo que sucedió, pero para que vos salgas de ese estado y vuelvas al primer estado, vuelvas a las primeras obras, como dice en Apocalipsis, que el Señor reprendía a la iglesia para que vuelvas a las primeras obras, para que vuelva al primer amor, donde estabas caminando, donde estabas bien, donde tenías paz, donde estabas viendo la mano de Dios, donde estabas viendo el fruto, donde estabas viendo el crecimiento. Ahí Dios te quiere llevar. Así que bueno, voy a dejar a mi hermano, que también... Amén, hermano. Y yo quería compartir que dice, tribulación, tormenta, desierto, lucha, atadura, prueba que estés pasando, no te quites de tu enfoque, ahí somos más que vencedores. Eso quería compartir, porque también, como dice el hermano, en este tiempo, ¿a quién prestamos oído? Le decía, no, aprendía yo también en estos días, en este tiempo, de cosas que escucho, personas que hablan sin conocimiento, y obviamente, como hablamos con Guido, tratar de no ofender, porque a veces nos quiere salir el querer defender a Dios cuando escuchamos cosas de alguien que habla, sea del mundo o tenga algún conocimiento de alguna religión, por así decirlo, de que enseguida nos quiere saltar la sangre hervida, ¿no? De decir, está hablando cualquier cosa y querer defender a Dios, Dios no necesita que lo defendamos. Pero ese corazón que nosotros queremos ir en contra por lo que está hablando, si no estamos en Cristo, si no estamos en el Espíritu y discernimos bien esos espíritus que son contrarios o que quizás son de confusión, poder también necesita luz, también necesita de amor, también necesita de alguien de comprensión, también necesita, porque enseguida queremos corregir, ¿no? Queremos corregir a esa persona que por ahí vemos que está haciendo de mal consejo, por así decirlo. Y bueno, nada, compartirles eso, que tengamos esa
sabiduría de parte de Dios, pedírsela a Dios desde todo tiempo, en todo momento, estar para cuando alguien necesite, porque así lo dice su palabra, es que estar para el prójimo, siempre estar. Y el otro versículo que leía el hermano dice, velad debidamente, dice Dios. El versículo que sigue dice, velad debidamente y no pequéis, porque dice que hay personas que no conocen a Dios, y ahí está hablando también de nuestro testimonio, de que todo el tiempo vamos a estar queriendo o ser probados, o no, como decimos siempre, toda la vida no vas a estar en prueba, toda la vida no vas a estar en lucha, toda la vida no vas a estar en atadura, pero ¿cómo somos libres de eso? Con la palabra, con lo que Dios viene y advierte antes y nos dice que te vendrá el día malo, o que no escuchemos, bienaventurado el que no se sentó en silla de carnecedores, ¿cómo es? En silla de escarnecedores no se ha sentado, dice, ¿no? No participemos de esas cosas, dice el Señor. No participemos de chistes del mundo, y sabemos que vamos al trabajo o donde vayamos, siempre van a estar esas bocas que habla en esta noche el Señor y nos alerta, ¿no? De que no escuchemos esas cosas, no nos prestemos a esos chistes, a esos juegos que son del mundo, porque Dios nos está mirando en todo tiempo, hermano, y Dios también nos está queriendo usar en todo tiempo. Entonces, si nosotros estamos perdiendo tiempo en eso y somos arrastrados hacia eso, ¿cómo vamos a hacer el trabajo a lo que nos encomienda Dios, ¿no? Para este tiempo, de que podamos entender eso también, de que no vayamos en contra de porque una persona estamos viendo o estamos escuchando diciendo está haciendo mal las cosas, ¿cómo le va a decir eso? ¿Cómo va a contestar así? Porque sabemos que todo parte del corazón, del abundante del corazón habla la boca. Entonces por ahí vemos a veces algunas malas reacciones o algunas malas contestaciones, incluso mismo nosotros, sin darnos cuenta, después nos damos cuenta y decimos, me parece que no era la manera en la que le contesté. Entonces ahí nos damos cuenta de que tenemos que trabajar a diario en esto, en lo que habla hoy el Señor, y de que podamos orar y de que podamos siempre tratar de ser esa persona que en este tiempo un hermano, una persona está necesitando ese buen consejo, ¿no, hermano? Sí, tal cual es así. Y es muy importante, como decía Leo, el buen consejo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta con quién estamos hablando. Muchas veces las conversaciones no son con personas, porque de repente se empiezan a venir pensamientos a nuestra mente, pensamientos que nos quieren hacer retroceder, pensamientos que nos hacen sentir enojados, pensamientos que nos hacen sentir amargados, y muchas veces entramos en conversaciones con esos pensamientos, empezamos a meditar en una palabra que no es de Dios, y empezamos a tener una conversación con espíritus inmundos, por decirlo de alguna manera, no que se sienta uno a tomar mate con un demonio y a charlar con el demonio, y sí, para mí que Leo, te tenés que ir de esa iglesia porque son todos hipócritas. ¿De qué te sirve estar orando y predicando si después las llevas a la iglesia y las terminan lastimando? Y empiezan a venir esos pensamientos satánicos a la mente de uno, y si bien uno no habla literalmente con un espíritu, porque un espíritu no es una persona física, uno en su mente empieza a considerar y en cierta manera empieza a tener una conversación. Esa es una de las voces que nosotros tenemos que estar alerta. La palabra dice que nosotros tenemos que tener ejercitado el discernimiento del bien y el mal, y cuando está hablando de eso no está hablando de las obras, está hablando de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios, y una de esas cosas que son y no son de Dios son espíritus. Pero el discernimiento, dice la palabra, que es ejercitado por el uso. O sea que cuando nosotros, usando ese don de parte de Dios, que todos tenemos discernimiento espiritual, porque todos los que hemos recibido a Cristo y somos de Él, tenemos su Espíritu, y el Espíritu Santo es el que discierne todas las cosas, uno se da cuenta. Y si tal vez no te habías dado cuenta hasta ahora que lo tenés, yo te voy a dar un tip. Hay algo que el apóstol de esta casa enseñó, y que es muy sabio y que siempre nuestro pastor nos lo recuerda, que si vos querés saber de dónde viene esa voz, vos tenés que dejar hablar a la persona, tenés que prestar oído y dejarla hablar, no dejar que las palabras entren a tu corazón. Uno tiene que estar filtrando las palabras a ver si van a edificarte o no, porque de repente me siento a hablar con Leo y Leo de repente me empieza a meter veneno, entonces yo ahí ¿qué tengo que hacer? Astuto, ¿qué estoy escuchando? ¿Con qué intención me está hablando? ¿Qué espíritu está operando a través de la vida de él? Todo espíritu, dice la palabra, por decirlo de alguna manera, que no confiesa a Jesucristo como Señor, como Salvador, no es de Dios, dice la palabra. Entonces partimos de una base, que todo espíritu que se ministra a través del Espíritu Santo te lleva, te acerca, te mete más hacia Cristo, no te quiere sacar. Entonces si vos estás hablando con alguien que te está hablando cosas que a vos pueden llegarte a afectar y desviar tu mirada
de la mirada hacia Cristo, bueno, tened mucho cuidado con esa voz. Mucho cuidado también de ver a esa persona con desprecio, porque cuando alguien está lastimado, Dios nos llama a misericordia, no nos llama a juicio. Nos llama, si Dios quiere usar tu vida para corregirnos, no, hermano, porque yo entiendo lo que vos me estás diciendo. Por ejemplo, hay hermanos o hermanas que se enojan. Bueno, yo me enojo con Leo y me junto con Cristian. Y digo, no sabes, el hermano Leo hizo esto, hizo lo otro, yo no puedo creer y siempre lo mismo, yo no sé para qué está. Y el hermano Cristian me va a decir, está bien, hermano, puede que tenga razón lo que vos me digas, pero la palabra que dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿cuántas veces lo tenés que perdonar? 70 veces 7. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que te dejes alimentar tu falta de perdón y endurezcas tu corazón contra tu hermano. Perdoná. Entonces son esas malas conversaciones que corrompen nuestras buenas costumbres de las que tenemos que estar velando. A veces son directamente a nuestra mente, a veces hablamos con personas que están heridas, también con personas que han recibido enseñanzas falsas y empiezan a hablarnos y a darnos enseñanzas que son diferentes a las que nosotros escuchamos dentro de la iglesia. Si a Dios nosotros nos plantó en esta iglesia es para que crezcamos y para que perseveremos en la doctrina de esta iglesia, ¿no? Y en la doctrina de esta iglesia obviamente tiene que ser, permiso Leo, esta doctrina, no otra doctrina, la que está escrita en estos 66 libros, siempre en esos principios y siempre en esa base. Pero muchas veces vienen otros con este libro, pero con una doctrina diferente. Y con esta son una de las cosas con las que Pablo luchaba muchísimo. Amén. Bendiciones, hermano. Comento cuál es la respuesta de la encuesta. Dice, ¿qué conversación corrompe tu buena costumbre? Las dos opciones eran quehaceres y afán de este mundo, murmuración y falsas enseñanzas. Hay un 100% que optaron por murmuración y falsas enseñanzas. Está conectada Dayana, está conectado nuestro hermano Gastón, Cristian, y hay 8 personas más que no puedo ver el nombre, pero que están conectadas de aquel del otro lado. Dios los bendiga a cada uno. Gracias por estar del otro lado. Sí, y bueno, yo quería compartir también este versículo que me daba el Señor en este día sobre lo que estamos compartiendo y lo que estamos hablando, ¿no? Está en 2 de Tesalonicenses, versículo 2. Y dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el Señor me hablaba a través de esto, de que en el 2 y en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que hablaba, ¿no? De que nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y a veces yo me recordaba en un tiempo atrás en el que, oh Señor, hoy voy a predicar, poneme la vida que sea delante del Señor amado, que necesite, que yo le voy a predicar. Llegó el momento y vino algo, un hermano que por ahí te tiene como, ¿qué te hace acá? Así, ¿no? Digamos, ¿qué te hace evangelista? No vengas a hablar acá, ponele, ¿no? Me ha pasado, pero ni abrí la boca, pero me ha pasado que me han tratado así. ¿Y qué pasó? Se me fue la gana de predicar, hermano. Se me fue. Entonces, ¿qué fue? Yo dejé entrar eso en mi vida que me hizo dudar de que Dios a mí me quería usar para predicarle a alguien, para hablarle a esa vida, y fui tomado de sacarme de mi modo de pensar, ¿no? Decía yo, de que para este tiempo no nos dejemos sacar eso, hermano, no dejemos sacar de que si el Señor de lo que nos depositó y nosotros estamos trabajando para que eso se despierte en este tiempo y que Dios lo use, todo lo que depositó en nosotros, de que no venga una cosita así y nos quiera pinchar, porque una cosita así, Dios nos dio un montón que tenemos depositado, pero una cosita así nos duerme, nos saca del enfoque. O sea, que no permitamos esto en este tiempo, que seamos sabios de decir, yo voy a hablar igual, porque a ver, ninguno somos perfectos. Dios dice que somos todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién pagó el precio y volvemos a tener por gracia y misericordia? Jesucristo. Entonces, que podamos siempre tener a Él en nuestro referente, en nuestra guía, en nuestro puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, de que siempre miremos a Él, porque si miramos, como me decía Guido hoy hace un rato, me decía, tenemos que estar así todo el tiempo, porque yo le compartí algo que es verdad también a mi hermano, le decía,
A la mañana estaba buscando, estaba orando. Está bien, a veces estamos trabajando, estamos con los quehaceres y afanes de la vida, por eso está también como opción en la pregunta de que todas esas cosas no nos dejan buscar, no nos dejan prepararnos. Yo le decía a Dios, me estoy preparando para la noche, pero falta tanto que digo, en el día como que las cosas, los que afanes, los quehaceres y todo eso, como que te quieren sacar el enfoque también y no nos damos cuenta. Entonces que siempre tengamos eso, un ratito me meto en el baño o un ratito en casa en la habitación o donde sea. Señor amado, no permitas que se me vaya esto, que yo estoy buscándote, que yo te quiero conmigo para esta noche, para que vos hables lo que tengas que hablar. Y eso era lo que le compartía a Dios, que a veces le damos una hora nomás a Dios, 1 hora o 2 horitas en un culto, en una oración, en una reunión de jóvenes, y después tenemos 20 y pico de horas para los quehaceres y todo eso que nos deja estar como tenemos que estar en Dios, para poder entender en este tiempo que vienen esas cosas que nos quieren sacar, que nos quieren turbar, la palabra turbar es sacar la serenidad de uno, la paz, que te quiere sacar la paz todo el tiempo el enemigo, para que vos llegues turbado, por ejemplo, ¿no? Que lleguemos hoy turbados esta noche y digamos, no sé ni qué voy a decir, pero nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Solo tenemos que abrir nuestra boca y Él la llenará, dice su palabra, ¿no? Sí, es así tal cual. Y como hablabas vos recién de los quehaceres, se me venía algo. Muchas veces nosotros disponemos en nuestro corazón, decimos, bueno, voy a orar. Y de repente, o voy a leer la palabra, o voy a hacer algo para Dios. Y de repente cuando uno siente o piensa o dice, de repente se activa el modo Marta. Se me venía eso. De repente sí, bueno, voy a orar, pero tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a comprar. Hiciste todas las cosas que tenías que hacer y cuando llega el momento, así está. Orás 5 minutos, toda una oración turbada en tu mente y al final no oraste nada, leíste la palabra sin orar antes y así todo ansioso. Dios no te muestra nada, decía, no entiendo nada, Dios ni me habla. ¿Entienden? Ese es el peligro del afán también. Si bien, obviamente, que uno tiene que mantener su casa ordenada y tiene que hacer sus cosas ordenadamente como se debe, pero hay que ordenar también las prioridades. O sea, la casa, no le va a pasar nada a la casa si vos orás antes y ordenás después. Es más, vas a ordenar mejor, vas a limpiar mejor. Cuando vayas a comprar vas a tener más sabeduría de administrar la plata, pero siempre poniendo las prioridades. Yo se los digo porque a mí me pasa eso y ya me di cuenta. Me di cuenta que cuando Dios pone algo en mi corazón, lo tengo que hacer, porque se enciende. La palabra dice que el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón es Dios. Por eso tenemos que ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, ya que es Dios el que pone eso en tu corazón, en su buena voluntad, dice la palabra. O sea que es la buena voluntad de Dios que nos quiere mover a caminar en esta salvación que nosotros ya tenemos. Pero ¿qué pasa? Dejamos entrar los quehaceres, dejamos entrar el entretenimiento, dejamos entrar las murmuraciones, dejamos entrar las falsas enseñanzas. Tremendo. Y con respecto a esto, quiero contar un breve testimonio que me pasó hoy. A mí hoy a la mañana Dios me trajo esta palabra a mi corazón: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y bueno, fui con mi esposa a la mañana a anotar al jardín a mi hija, al jardín el año que viene. Si Dios quiere la vamos a cambiar de jardín. Y después fuimos a desayunar con mi esposa, a tomar un café a un lugar de un conocido mío y de mi papá. Y es un hombre que hace más o menos 2 años conoció al Señor y él estaba muy activo en la obra, está en un ministerio muy lindo, no sé si conocen, tipo el Más Vida y todos esos que van a las villas y salen a la noche y predican a la gente y dan comida y hacen muchas obras de caridad. Bueno, él estaba muy metido en eso. Él era un hombre que iba de fiesta, que se drogaba, que andaba con muchas mujeres. Y Dios hizo una obra tremenda en su vida. Es un hombre que tiene un gran corazón. Y él se metió de lleno a la obra. Pero ¿qué pasó? Empezó a dejar entrar cosas a su corazón y por circunstancias de la vida, por los afanes y por ciertas situaciones, hoy no se está congregando. Y hoy estaba hablando con él y yo le digo, ¿seguís yendo allá al Más Vida, que esto que el otro? Y me dice, no, sabés que ya no estoy yendo por el tema del trabajo y por el tema este. Y esta fue la parte que a mí me dolió, porque me dijo, y sabés que yo me sentía mal en mi corazón porque no me estaba congregando y yo sentía que tenía que congregar. Pero el otro día vino una señora y me dijo,
no voy a decir su nombre, varón, pero vos no te das cuenta que Dios te quiere usar en tu trabajo, que Dios te quiere usar así como estás, desde que no te estás congregando, pero Dios te está usando y estás predicando. Ahí está la voz, ahí está la mala conversación que corrompe nuestra buena costumbre. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, porque Satanás es muy astuto, Satanás va a usar la verdad con una mentira detrás. Ese hombre es muy usado por Dios. ¿Por qué? Porque tiene un buen corazón, porque tiene amor, porque tiene un gran testimonio, y porque sabe de dónde Dios lo sacó. Y porque Dios lo está usando, porque Él tiene un corazón dispuesto a usarlo. ¿Pero qué? Dice la palabra de Dios, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Vino una voz que a él le dijo, quédate tranquilo, que por más que vos no estés predicando, Dios te está usando, está bien, seguí así. Y dijo, y eso a mí me trajo paz, dijo. O sea que él ya no se siente inquieto porque no está congregando, sino que siente paz porque no está congregando. Fíjense a qué hay que tener cuidado de prestarle oído, porque no tiene paz ese hombre. Fue engañado, y ahí hablábamos, como hablábamos recién, las malas costumbres y una enseñanza falsa. ¿Y de quién viene? ¿Y qué espíritu te está ministrando? Porque si alguien viene a palmarte la espalda para que te calmes, porque no estás congregando, y la inquietud que sentís es porque Dios te anhela, porque el Espíritu Santo te anhela celosamente y quiere que estés adorándole, alabándole, que formes parte, que sigas sirviendo. Este hombre pasó de estar sirviendo a personas en situación de calle a estar todo el día trabajando, todo el día, y sí, Dios lo usa, pero no es la voluntad de Dios el afán en la vida del hombre, sino que Él pueda equilibrar su trabajo con el ministerio, con el servicio, no sacarlo de todo lo de Dios y usarlo solamente en el trabajo, y no estando congregando y en un caminar que si hoy en día el Señor viene, lamentablemente no se va con Él, o si hoy día sucede algo, no tiene la cobertura que tiene que tener. Por eso nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser muy astutos y escuchar de dónde viene. Y bueno, es muy importante para nosotros poder discernir esto, es la palabra de Dios, porque la que nos dice a nosotros lo que está bien, lo que no está bien, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, las buenas costumbres, las malas costumbres, es la palabra de Dios. El filtro que nosotros tenemos para saber si la persona que viene nos está hablando de parte de Dios es la misma palabra. Son muchas las costumbres, hermano, ahí malas, y quizás por ahí, digamos, es una buena costumbre, pero que no sea una costumbre congregarle, porque dice, sí, no dejar de congregar como muchos tienen por costumbre, pero es una mala costumbre. Pero también es una mala costumbre de decir, bueno, yo voy a los cultos nomás. Entonces ahí es donde nos pasa todo de decir, involucrate más, porque queremos mucho de Dios, pero no le damos nada a Dios. Entonces ahí está también el saber cuáles son los buenos consejos. No, hermano, no puedo ir al culto, y yo lo viví, porque tengo que trabajar, porque si no, ¿quién le da de comer a mi familia? Pero yo vine a restaurarme en Dios, pero yo vine ese día, acepté a Cristo en mi corazón y ya está. No, no es así. Nosotros tenemos un trabajo hormiga constante todos los días para poder menguar y que crezca Dios en nosotros. Entonces a veces vienen estas cosas para probarnos, el que nos quiere sacar un delivery, un trabajo nocturno y todas esas cosas, y que tampoco, y vamos a estar bajo necesidad, porque yo también lo viví, y ahí te vas a tener una decisión. Es decir, te congregás y decís, no, yo quiero a Dios por completo en mi vida, porque a mí me dijo que si yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de las mías. Entonces, que en este tiempo también estemos para esos buenos consejos para un hermano, decirle, está bien hermano, pero vos necesitas, ¿sabes? Mi cuerpo si no come no puedo, está bien, pero lo espiritual está primero. Entonces, vayamos a lo espiritual, que Dios, como nos ha pasado a mí y a mi esposa, sin tener que ir a decirle, porque mi orgullo estaba en no decirle a nadie si estaba pasando hambre, y venía o el pastor o cualquier otra persona, y yo le decía, vos le dijiste, y ella me decía que no. Entonces ahí vemos el poder de Dios y su amor, de que nos va a venir a golpear la puerta. A mí me sucedió, hermano, y aunque yo tenga mi orgullo, Dios me traía mi comida, Dios me traía mi sustento, y aún así yo no buscaba lo espiritual, no estaba como estoy hoy, digamos. Y eso es lo que yo quería compartirle. No dejemos que estas cosas nadie nos engañe, y que no dejemos movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Como también cuando uno está y dice, bueno, si no podés orar aunque sea 5 minutos, y después se termina haciendo una mala costumbre de orar solamente 5 minutos. Y Dios te usa igual, sí, pero después se acaba lo que tenés adentro y te acostumbras a orar 5 minutos y después no tenés para dar, ¿no? Y eso se termina formando en una mala costumbre.
Claro, otra de las malas costumbres y que a mí me venía sucediendo, gracias a Dios que pude entender, es dejar las cosas para último momento. Yo siempre fui una persona que todo último momento, 1 hora antes, 2 horas antes, un día antes, y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos todo para el último momento, nos estamos perdiendo el tiempo de preparación. Supongamos que viene el pastor de esta casa y te dice: vos que estás viendo, bueno, el jueves vas a compartir la palabra, te lo dice hoy, lunes. Vos tenés lunes, martes, miércoles y jueves hasta un segundo antes de que te llamen a predicar, para estar buscando, para estar orando, para estar ayunando, para estar meditando, para que sea la voz de Dios a través de tu vida, para que salga con unción, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Vos tenés un tiempo, a vos Dios te da un tiempo de preparación, un tiempo de búsqueda, un tiempo en el cual vos estás preparándote, y ahí es donde es probado nuestro corazón, ¿no? A ver si realmente nos importa. Y a mí me pasaba que lo deja todo para el último momento, y cuando llega el momento sí sos usado por Dios, porque Dios en su misericordia te usa, porque si Él te llamó para predicar ese día, Él te va a usar ese día, Él no se va a avergonzar a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios marca al ángel de la casa que tiene que predicar a esta persona, es Dios el que lo marca. Por lo menos nosotros tenemos la tranquilidad de que acá es así, yo puedo dar testimonio de eso. No puedo fiarme que en otro lugar sea así, porque no en todos los lugares es el Espíritu Santo el que gobierna, pero yo estoy seguro que acá es así. Y sí, Dios te va a usar, pero ¿cómo te va a usar? Esa preparación es el filtro para que tus palabras sean las de Dios y no las tuyas. Porque a vos Dios te da la palabra, pero en la palabra que Dios te dio, vos le metiste 70 bocadillos que no edificaron a nadie. ¿Por qué? Porque lo dejamos todo para el último momento. Y como hablaba recién Mayra, tenemos esas malas costumbres. Por ejemplo, ¿no? Ella le daba el ejemplo de cuando uno sale a correr. Vos salís a correr todos los días 5 minutos y tu cuerpo va a tener una resistencia conforme a los 5 minutos que vos corriste. Pero si corres 5, al otro día corres 10, al otro 20, y si después te das 40 vueltas a la plaza, vas a estar todo el día y vas a tener una energía, vas a tener una resistencia, vas a tener un físico preparado para dar más. Entonces, cuando nosotros más le damos al Señor, más nos preparamos, mejor dicho, más vamos a tener para dar. Y es ahí donde Dios quiere despertarnos a nosotros. Que seamos sabios en ese sentido, porque acá en esta iglesia Dios nos quiere usar a todos. Hoy en día estoy yo acá, mañana puede estar cualquiera de los que ustedes están viendo si Dios los llama para esto. Tal vez Dios te está llamando para otra cosa, pero Dios tiene algo para vos en lo que vos tenés que prepararte, en lo que vos tenés que ejercitarte, en lo que vos tenés que buscar a Dios, en lo que Dios te va a levantar y donde Dios va a ser glorificado. Pero ¿qué pasa? Vienen las murmuraciones, vienen las falsas enseñanzas, vienen los quehaceres, vienen los afanes, vienen los trabajos que supuestamente son de parte de Dios, pero no te dejan congregar, no te dejan buscar, te dejan súper cansado que no te pueden levantar. ¿Y dónde está Dios detrás de todo eso? Bueno, esto es uno de los ejemplos básicos que siempre pasa al cristiano, ¿no? Ante una necesidad, clamamos a Dios por un trabajo y de repente la primera puerta que se abre es la que nos aleja de Dios. Entonces, saber distinguir de si es una bendición o es una oposición de Satanás es importante para nosotros. Entonces, cuando tomamos el primer trabajo que se nos presenta, hay que preguntarnos si eso nos va a alejar de Dios. Entonces nos va a permitir distinguir si realmente es algo sembrado por el enemigo para sacarnos del medio, o si realmente es algo que el Señor nos quiere usar en aquel lugar. Y más o menos lo que le pasó a este hermano que vos comentabas. Él estaba sirviendo al 100% y quizás tenía esta necesidad de trabajar, y de repente lo puso en un trabajo en el cual le sacó todo el tiempo para servir. Y eso sabemos que no es de parte de Dios, ¿no? Entonces, poder distinguir cuando viene una bendición realmente también nos ayuda a que no nos desenfoque de lo que estamos haciendo. Amén. Y también saber discernirnos, como hablaba hoy, acerca de, mi hermano Guido fue a jugar a la pelota y se lastimó. Y él tiene mucha responsabilidad, una hija que criar, que alimentar, su esposa, ¿no? Bueno, viene una persona amiga de él, pero ya tenés 40 años, ¿para qué fuiste a jugar? Sos esto, sos aquello. Y yo estoy escuchando a esa persona y me está hirviendo la sangre, hermano. Porque primero, lo había invitado yo a mi hermano a jugar y se me lastima.
Y yo estaba, dale, pero vamos, Guido, pero vamos. Y quizá él o no tenía ganas o tenía intenciones o lo que sea, pero fue porque yo le insistí, digamos. Y después viene este vecino a tirarle eso que estamos hablando, ¿no? Esta noche. ¿Y yo qué hago? Me enojo con esta persona y le empiezo a hablar mal a él, de esa persona, que no lo escuches, que esto, y ataco a la carne, a la persona, porque el problema está en su interior. El problema está en el interior de la persona, y más si no conoce a Cristo. Pero ahí estamos, ¿en qué estamos hablando esta noche? De los consejos, de no ser engañado, de lo que prestamos oídos. Entonces yo estoy, hermano, tranquilo. Tratar de ser esa persona, de apaciguar, de lo que vino a turbar, como decía hoy, no conturbéis, lo que quiere venir a turbar la vida de Guido, yo estoy para ayudarlo a que él reciba la paz, que es, turbar es quitar la paz, la serenidad de uno, decía, ¿no? Bueno, entonces que eso es lo que quiere hacer el Señor, que nosotros en todo tiempo estemos alertas a ese tipo de cosas, de espíritus que están en las personas, pero porque nosotros no podemos decirle, Guido, tu vecino es esto o aquello, ¿cómo te va a venir a decir eso? ¿Cómo vamos a atacar a la persona si sabemos que no tiene de Cristo, que no conoce de Dios? Y el que no tiene a Cristo, no ama a Dios, no conoce a Dios, no tiene amor. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a perder tiempo en pelear en vez de revertir lo que fue lanzado? A través de la sabiduría de Dios, revertir a mi hermano lo que quiso entrar en su corazón, este dardo que vino hacia él, y él lo va a recibir porque es su vecino, quizás lo conoce toda la vida. Entonces, ¿qué? A mí me conoce recién de ahora del camino, lo invité a jugar. Eso es lo que quiero decirle, de que seamos sabios en este tiempo, de que no nos vamos a enojar con la persona, no ataquemos a la persona, sino que en ese mismo instante, en nuestro interior, oremos y reprendamos en nombre de Jesús esos espíritus. Sí, es así como decís. Y bueno, quería también hablar con respecto a la palabra que leíste recién, que estaba en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 2, que dice: no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Nosotros tenemos un modo de pensar, nosotros tenemos una idea fija, por decirlo, tenemos un fundamento, tenemos un principio, tenemos una base sólida que es Cristo, que es la roca, y tenemos los principios de sus enseñanzas, ¿no? Y hay cosas que dentro del cuerpo de Cristo ya están establecidas dentro de la iglesia, son enseñanzas que se vienen enseñando desde que Jesús vino a esta tierra. Es más, si vamos a hilar fino, desde que Dios creó los cielos y la tierra y le habló al hombre, Dios viene enseñando lo mismo. Pero Jesús nos vino a traer la luz, los principios básicos mediante los cuales nosotros tenemos que caminar, ¿no? Y hay principios que nosotros sabemos que son así, como hablábamos al principio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el perdón, porque es uno de los principios bíblicos más fuertes que hay en la palabra de Dios. De hecho, el Evangelio se basa en ese principio, ¿no? En el perdón de Dios hacia nosotros, mediante la obra que Jesucristo hizo. Ese perdón es por gracia. Nosotros no merecíamos ese perdón, no podíamos haber hecho nada para que Dios nos perdone, porque somos malos, no podíamos, y Él por gracia nos amó, nos perdonó, se sentó a tomar mate con nosotros, aunque nosotros le habíamos fallado con Él sigue teniendo comunión con nosotros, le seguimos fallando y Él viene, sigue estando con nosotros. Es un perdón por gracia, es un perdón que no guarda rencor, es un perdón que no solo se olvida del daño, sino que lo deja pasar ese daño, es como que venga una flecha, y esa flecha cuando está por tocarte para poder lastimarte, se vuelve inmaterial y pasa de largo y no te lastima, ¿me entienden? Es un perdón, un principio bíblico, y de repente nos empiezan, como hablábamos, a hablar sobre el tema del perdón, y nos empiezan a decir: una vez Satanás me quiso engañar con esto, y se los voy a compartir. Hay en uno de los evangelios dice que si tu hermano viene arrepentido y te pide perdón por lo que vos hiciste, lo perdones. Entonces yo leí eso y dije: bueno, entonces si no me pide perdón, no lo tengo que perdonar, decía. Y entonces me empecé a autojustificar a mí mismo. ¿Por qué? Porque adentro mío no quería yo perdonar a la persona que me había dañado. Pero después me encontré con el perdón que Jesús enseña, que está bien lo que dice, porque obviamente está hablando de un caso en el que el hermano viene arrepentido, pero hay otros casos que no. Entonces yo tengo que guardar mi corazón, no tener falta de perdón contra el que no me pide perdón.
no dejar entrar esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, yo no perdono, Dios no me perdona, no hay salvación. ¿Entienden? Por eso es muy importante mantenerse en esos principios. Y yo me justificaba con eso, bueno, entonces si no me pide perdón, si no viene y no me pide perdón, no lo tengo que perdonar. Y en realidad no es así, porque ¿cómo podemos decirlo de alguna manera? Como el perdón es por gracia, por más que la persona no me pida perdón, yo la tengo que perdonar igual por más que no se lo merezca, porque yo no me merecía que Jesús me perdone, que Dios me perdone, y sin embargo Él me perdonó igual. Entonces es un principio bíblico, y esto es a lo que apunto, dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Si la palabra de Dios a nosotros nos dice, perdonad, cada vez que quiera venir algo en contra de ese perdón, perdonad 70 veces 7, por gracia, por misericordia, perdonad, no te dejes mover fácilmente de eso, porque viene el enemigo, porque vienen personas dañadas y lastimadas a quererte ser de tropiezo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que plantarnos? En nuestro modo de pensar que tenemos de parte de Dios, y no os dejéis mover. Fíjense que acá dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice la palabra en este pasaje que Pablo ya había hablado de eso. Miren, esto va a ser así, así y así, les dijo Pablo. Y de repente vinieron otros apóstoles, otros maestros que decían, sí, pero en realidad no va a ser como dijo Pablo, va a ser asá, asá y asá. Y de repente entraron en una confusión, pero Pablo que le está diciendo, no se muevan fácilmente de vuestra manera de pensar. Si ustedes recibieron el Evangelio de parte mía, si ustedes recibieron la enseñanza de parte mía, y ustedes vieron mi caminar, cómo yo camino con Cristo y cómo Cristo me respalda y el fruto que doy, y conocen mi vida, saben cómo yo soy, manténganse en esa enseñanza que yo les di, porque es igual de real que mi testimonio, es igual que real que el Cristo que por gracia se me reveló. Eso les estaba diciendo Pablo, y de repente habían venido otros con otras enseñanzas. Por eso no se dejen mover fácilmente, dicen, ni os conturbéis. ¿Por qué? Porque cuando de repente viene alguien a decirte algo diferente, quedás confundido. Por eso muchas veces se nos advierte que no escuchemos enseñanzas de todos los predicadores y maestros que encontramos en internet, porque primeramente no sabemos quiénes son, no conocemos su vida, no sabemos si son cristianos verdaderamente, porque vos hoy en día capaz que ni dicen qué tipo de denominación están, por decirlo de alguna manera, o qué tipo de religión practican, y hablan de Jesús como si lo conocieran, pero nosotros no conocemos a esa persona. ¿Entienden? La palabra dice, con respecto cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros pastores, y después dice, considerad cuál sea el resultado de la fe de ellos, y obedézcanlos. Pero si nosotros vemos que los frutos de la vida de esa persona son malos, entonces tenemos que tener cuidado. Y con esto no es un llamado a la rebeldía. Yo quiero decir algo con respecto a esta palabra. Si vos ves que la persona que a vos te está hablando en ese momento, no estoy poniendo ahora al pastor en ese lugar, sino quiero que entiendan esto. Supongamos que alguien viene que supuestamente es un siervo de Dios, que tiene conocimiento, que es usado por Dios, pero de repente a vos te empieza a ministrar algo, y te empieza a enseñar algo, y te empieza a decir algo, pero vos ves que su vida no tiene un fruto verdadero de lo que la palabra de Dios dice, y ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos verdaderamente si tenemos que escuchar a esas personas o no. Porque si a vos una persona viene y supuestamente es un siervo de Dios y empieza a lanzar veneno de su boca, la palabra de Dios dice que de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada, o sea, de un agua viva no sale agua muerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice la palabra que el buen árbol solo produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Entonces, si ese supuesto árbol bueno está lanzándote frutos malos, no los comas, porque si vos te comes una manzana podrida, te va a hacer mal, te va a generar algo malo en tu organismo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos qué fruto, de qué árbol estamos comiendo. Cuando nosotros entramos en una conversación con una persona, estamos dando y estamos recibiendo. Hay dos árboles ahí. El ideal de Dios es que sean dos árboles buenos que se edifiquen mutuamente en la fe, en el amor, en la paciencia, en la templanza, en la misericordia, y nos edificamos los unos. Pero de repente aparece un árbol malo, aparece un lobo rapaz, como hablaba el otro día, aparece
una cizaña que es parecida al trigo y te empieza a dar algo con un fruto malo, algo que no te edifica. Entonces, seamos sabios. Lo que yo estoy escuchando, ¿me está edificando? ¿Me está acercando más a Jesús? ¿Me está trayendo paz? ¿Me está dando una respuesta bíblica a lo que yo estoy preguntando? A la persona a la que yo estoy buscando, porque muchas veces somos nosotros que vamos a la persona a pedir consejo. ¿Cómo es su vida? ¿Yo puedo ver en su vida algo de Dios para recibir? Y esto no es un llamado al juicio tampoco, andar viendo a ver quién es el espiritual, no. Pero uno se da cuenta quién sí y quién no. Y como decíamos anteriormente, es cuestión de dejar hablar a la persona para que se manifieste lo que hay en su corazón y ahí nosotros poder palpar. Yo creo que una de las formas para poder distinguir entre si es de Dios o no es de Dios, tenemos que escudriñar más la palabra. Y creo que se cumple el texto bíblico donde dice que por falta de conocimiento es que carece su pueblo. Y a veces creemos que es porque no sabemos, no, sino directamente porque no buscamos la verdad, ¿no? Me quedo con lo que me dice Guido y chao. Y no sé si es de Dios o no es de Dios y camino y de repente veo que me va mal y no entiendo. Y esto es lo que pasa recurrentemente dentro de la iglesia. Es como no distinguir entre que hay algo que no me está edificando. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento de lo que dice la palabra que tengo que hacer, ¿no? Y vos decías, hay principios bíblicos. Y hay personas que están congregando hace 20 años y no saben, todavía no implementan los principios bíblicos, ¿no? Porque no se hizo real en su vida. Cuando uno escudriña la palabra, aprende. Entonces puede distinguir que lo que vos estás diciendo es verdadero, es real. Y muchas veces no sucede esto porque nos alimentamos de personas que, como vos decías, no tienen un buen testimonio. Aunque no conozcamos, sabemos que no nos llega, es vacío porque no está viviendo lo que está predicando. Diferente es la persona que aplica lo que va leyendo en la palabra, y aunque tenga errores o falencias, sabemos que ama a Dios, ¿no? Que busca agradarlo y que siempre está buscando, y a través de su caminar podemos ver que se esfuerza en un montón de áreas aunque le cueste, y todas estas cosas que también nos permite a nosotros distinguir entre un cristiano que realmente ama a Dios y el que directamente, como decíamos la vez pasada, pisotea la sangre, pecando deliberadamente y aún así hablando sobre Jesucristo a través de los labios, ¿no? Pero sirviendo a Satanás con las acciones. Pero vale aclarar esto que decían ustedes un poco, que para poder distinguir entre esto que me edifica, aquella conversación que me edifica, y lo que no, más allá de lo que termina sucediendo en mi interior, que podamos tener ese conocimiento de saber, acá me están diciendo que no lo perdone a menos que me diga, que me suelte perdón. Y en la Biblia le preguntó exactamente Pedro, porque creo que lo entendían de la misma forma, ¿no? Y se lo pregunta Pedro a Jesús y le dice, no, 70 veces 7. Y siempre el pastor de esta casa hace ese cálculo, que no me acuerdo el número, pero te dice, en menos de un minuto tenés que perdonar 400 no sé cuántas veces a la persona. Entonces, esto es entender que tenés que perdonar siempre, en todo momento, sin importar si te piden perdón o no, porque en realidad quien se beneficia es uno. O si hiciste algo, ¿no? O si hiciste algo, ¿no? Y muchas veces pasa esto, que no nos damos cuenta que en realidad los beneficiados de soltar perdón somos nosotros mismos, y los perjudicados somos nosotros mismos, y a veces creemos que le hacemos un mal a la persona por no perdonarnos, ¿no? Y eso es una mentira diabólica también. El que no perdona, asco de fuego en su cabeza, dice la palabra. Entonces, entender que cuando nosotros, por ejemplo, que estamos en la iglesia sirviendo, pasamos estos procesos de lo que es el saber perdonar. Aún así, cuando quizás para nosotros decimos, pero si yo no hice nada, no le hice nada, o quizás no nos damos cuenta a veces, como dice siempre el pastor, de que somos una botella con tierra y que si está quieta, está estancada abajo, entonces cuando se mueve, se remueve, sale. Entonces es necesario también que Dios permita estas cosas si uno tuvo un error. Si uno tuvo un error, bueno, oramos y que Dios me dé el arrepentimiento genuino que necesito para ir a mi hermano y pedirle realmente de corazón perdón y decirle, no quiero ser más esa piedra de tropiezo si lo fui, y si no lo fuimos, también de la misma manera, porque es Dios el que lo sabe, y Él es nuestra justicia, dice, yo soy mía la justicia y la venganza, dice el Señor. Entonces, no siempre tomemos las represalias de nuestra manera. Y quería saludar en especial a la pastora Graciela Sandoval de Echeverría, que está conectada compartiendo con nosotros. Enviamos besos, bendiciones, saludos allá a la familia, al matrimonio. La pastora de esta casa, obviamente.
Gracias por estar compartiendo esta noche con nosotros. Enviamos saludos, como decía Gaby y Lorena, a todos nuestros sobrinos en aquel lugar, que estamos clamando y estamos unidos en un mismo espíritu, guerrillando por la sanidad de nuestros sobrinos y por el bienestar de todos, porque de eso se trata el camino de Dios, hermano. Bueno, estamos entrando en los últimos 10 minutos. Quería compartir algo importante, si bien los hermanos de esta casa ya lo saben, pero el mes que viene, 19 de noviembre, tenemos el aniversario de... ¿Cuántos años cumplimos? 7 años el Ministerio Misionero Maranata Quilmes. Qué bendición, hermano, qué bendición, la verdad que es hermoso el camino de Dios, y más cuando uno aprende a servirle, y más cuando uno aprende en el camino a amarlo, y porque no vinimos amándolo, Él nos escogió, dice, ¿no? Y del vientre de nuestra madre ya podemos entender que Él nos llamó a su camino, a poder conocer de su palabra, de su verdad. Yo sí, el camino, la verdad y la vida, eso es algo que también me impactó, el testimonio de conocer de lo que hizo Jesús y pagó el precio que pagó a precio de sangre, dice, ¿no? Y qué lindo que es también conocer lo que es la Santa Cena, saber de qué se trata y por qué tenemos que ser partícipes. Yo sé bien que más adelante el Señor nos va a ir desarrollando también sobre esa palabra y sobre esas enseñanzas, para que pueda los otros hermanos también estar aprendiendo como nosotros de aquel lado, como nosotros también lo aprendimos, porque es importante diezmar, porque es importante ofrendar, y que también eso es de edificación y de obediencia para nuestras vidas. Yo no sé si mi hermano Guido quiere despedirse con algo. Y sí, y bueno, que la verdad que es muy importante, porque cada aniversario siempre Dios baja una dirección, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de los tiempos, ¿no? Los tiempos son de Él, y Él sabe lo que va a suceder cada año, ¿no? Y este aniversario nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Y sabemos que va a ser así, porque todos los años es así. El Señor va a traer una palabra, ¿por qué? Porque Dios sabe qué va a pasar en el 2023, cómo nos tenemos que mover en el 2023, de qué manera. ¿Va a haber persecución? ¿No va a haber persecución? ¿Va a haber hambruna? ¿No va a haber hambruna? ¿Qué va a pasar en el 2023? Dios sabe, pero Dios nos va a decir, bueno, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor de ustedes, ustedes van a caminar de esa manera. Entonces nosotros tenemos que estar a la expectativa. Y como hablábamos hoy, no entremos en malas conversaciones que corrompan nuestras buenas costumbres. En esta iglesia se acostumbra a tomarse de la palabra que el Espíritu Santo habla, y la palabra que tenemos ahora es: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Amén. Que está en Hebreos, y más adelante dice para preservación del alma, ¿no? No retrocedemos, somos de los que tenemos fe. Y fíjense cuán sabio es el Señor, que la palabra dice en el libro a los Hebreos, dice: no teniendo un corazón malo de incredulidad que os apartare del Dios vivo. Y es todo lo contrario a lo que decimos recién. Nosotros no retrocedemos porque tenemos fe. El corazón bueno que Dios quiere para nosotros es que tiene fe, no retrocede. Pero el corazón malo de incredulidad, ¿qué hace? Te aparta del Dios vivo. Entonces nosotros nos ponemos a meditar: ¿cuál es nuestro corazón? Si estamos retrocediendo, corazón malo de incredulidad. Si estamos avanzando, corazón bueno que tiene fe. Y la palabra de Dios dice, y esto es algo que tenemos que entender, que siempre tiene que ver con Dios, no tiene que ver con la iglesia, ni con el hermano, ni con nada. Dice que el que retrocediere, dice la palabra, no agradará mi alma, dice el Señor. Dios tiene un alma, Dios tiene sentimientos, Dios tiene pensamientos más puros y más perfectos. Son los únicos puros sentimientos y perfectos que existen, porque Él es perfecto. Y Él se duele cuando uno retrocede. Es a Él al que estamos contristando, es su Espíritu Santo, dice que Él nos anhela celosamente. Entonces, si nosotros retrocedemos, estamos produciendo algo malo en su corazón, más allá de independientemente de lo que pase. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Dios viene hablando hace mucho tiempo que pongamos nuestra mirada en Él, porque a Él le vamos a tener que rendir cuentas. Y porque, ¿saben qué pasa también? Que cuando nosotros retrocedemos, nosotros estamos haciendo que lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas no se haga. ¿Por qué? Porque la voluntad, dice la palabra de Dios, que no es voluntad de Él que ninguno de sus pequeños se aparte de Él. No existe eso, y porque Dios permitió que yo me apartara. No, Dios no permitió que vos te apartaras. Vos te apartaste, ¿por qué? Porque dejaste de creer, porque dejaste entrar algo.
No existe, y bueno, y Dios permitió esto para que yo me aparte y ahora estoy pasando este proceso. No, estás lejos de Dios, sufriendo las consecuencias del pecado, siendo zarandeado por Satanás. No hay proceso y no hay voluntad de Dios en todo eso. Sí, cuando te volvés al Señor, usa eso Dios y obra para bien, porque todo obra para bien, pero no es propósito de Dios. Y cuando vos te apartás, supongamos que vos te dejaste entrar algo a tu corazón el martes, el domingo te apartaste y el lunes estaba esperando a la persona que tenía necesidad de Dios, a la que Dios iba a usar tu vida para predicarle. Como vos te apartaste de Dios, pasaste por al lado y no le diste a Cristo. Eso es lo más grave cuando nosotros retrocedemos, que nosotros estamos privando a un alma de la salvación que recibimos por gracia. Estamos despreciando esa salvación y no la estamos dando. Por eso nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos que tener fe para preservación del alma y por el alma de los demás también, porque no se trata del yo. Cuando el otro día hablaba el pastor en la predica, decía, yo morí cuando me acerqué. Ya no existe más el yo, existe Dios y existe mi prójimo. Yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. De eso se trata el Evangelio. Y nosotros muchas veces ponemos tanto la mirada en el yo y en el que a mí y en el que te volviste Dios. El yo soy. Él es el yo soy, no yo soy. Él es, tiene que ser ahora que salga de nuestra boca, no yo soy, Él es. Entonces cuando nosotros permanecemos en este modo de pensar, independientemente de lo que suceda, nosotros vamos a estar al frente. Vamos a pasar procesos dentro de la voluntad de Dios, donde nos va a doler, nos va a costar, vamos a caer, nos vamos a debilitar, sí, pero siempre permaneciendo. Amén. Siempre permaneciendo. Y ahí Dios nos levanta, Dios nos enseña, Dios nos fortalece, nos prepara, nos pule y vamos avanzando. Pero si vos dejaste que en medio de eso que sucede, que le sucede a todo cristiano dentro del cuerpo de Cristo, te haga retroceder, perdiste todo. Y Dios no es la voluntad de Dios esa para tu vida. Así que te alentamos en esta noche. Vos ya sabés qué es lo que pasó en tu vida. Tal vez no te pasó nada de esto y ves que estás bien, que estás firme, que estás perseverando. Gloria a Dios. Tenés las advertencias de parte de Dios en esta noche, lo que Dios nos dio en esta noche, ¿no? De parte de Él, para evitarte esos tropiezos. Y si de alguna manera retrocediste por algo, sé que el Señor abrió tu entendimiento así como abrió el mío, para que abortemos esa cizaña o ese veneno o ese error que cometimos, que nos enfrió y nos hizo retroceder, y que volvamos al momento en donde estábamos caminando bien con Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Que Dios te bendiga en esta noche, Guido. Gracias, es un placer como siempre estar compartiendo con mi hermano, y bueno, gracias a mi esposa también, que está siempre del otro lado haciendo la operación de la noche, operando y ayudándonos con todo lo que es el área de las redes sociales y para salir en vivo. Y yo quería compartirles la palabra de Dios, que dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso es con lo que nos vamos a ir en esta noche. Y que usted entienda que así como permitió Dios que Job sea probado y todo lo que hizo el enemigo, ¿no?, en su vida, así lo va a permitir en nuestra vida también. Nuestro hermano Guido se refería también a eso, a que Dios va a permitir, pero no va a permitir para mal, porque Dios tiene que saber si estamos realmente con Él o no. Dios tiene que ver que nuestro corazón es probado y que seguimos permaneciendo fieles en Él, aunque veamos las situaciones, aunque vea todo lo que vea. No me voy a quejar, dice una alabanza, un rap que yo escucho, de que Él siempre trajo la cena a nuestra mesa, ¿no? Y como le decía hoy, de que pueda usted ser, como le digo, probado y permitido, de que Dios permita que usted pase tal situación, para que usted vea que Él es el que obra, que usted vaya a Él, que no queramos hacer con nuestra fuerza de me dio un trabajo, bueno, te sacó de la iglesia como hablamos recién, pero no, tomar la decisión y decir, bueno, no Señor, yo voy a venir igual, yo sé que otra puerta vas a abrir, se lo digo porque yo lo viví, y de ahí Él fue acomodando Él fue ordenando, porque Dios es orden también, lo que hablaban esta noche. Así que Dios le bendiga. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene a las 20 horas por este lugar, con el programa Voz de Alerta. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar del otro lado, a cada uno de los que estuvo, y que usted pueda impartir también bendición de lo que haya recibido en esta noche, y que siga escudriñando de su palabra y meditando, y que no nos quedemos solamente con lo que hablamos hoy en esta noche en el programa. No sé, que nosotros tenemos oración 23 horas, se lo hallado, después está
también los que están orando a las 6 de la mañana, los alentamos y los bendecimos a todo el pueblo del Ministerio Maranata Quilmes, y que nos reencontramos sobre este lugar mañana. Oración de caballeros, los queremos invitar. Dios les bendiga, gracias Señor por hacerme acordar a todos los guerreros, a todos los guerreros de esta casa y a los que usted invite. Si quiere algún hermano, si usted ve que necesita, no esperemos al jueves, no esperemos, no, venite al culto, o te voy a buscar para el culto. Venite, que en las oraciones también nos llenamos y Dios nos renueva. Así que Dios les bendiga y que tenga buena noche.